Buenas tardes, estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Es día domingo 27 de noviembre. Estamos pasados de las 7 de la tarde, no es necesario decir más. Estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Aquí estamos para darle al análisis e intentar hacer algún aporte. Sí, pues yo sé que usted ha andado viajando por ahí en diferentes lados, Sí, así que después conversaremos de eso. bueno, ahí Partimos conversaremos. inicialmente con un Súper, muy bien, poema buenísimo. que yo creo que en estos momentos, insisto, a veces hay que volver atrás, hacer una vuelta atrás. Veterano del 86. El veterano del 86 no fue doblegado por el liceo intervenido, ni por los años de empleo mínimo, ni por las sesiones del cuartel Borgoño. Siguió firme con su vocación de tonto útil. Practicó todas las formas de lucha, incluyendo las del ring de 4 perillas. Votó no y esperó el resultado con su M16 bajo el brazo. Lo invitaron a devolver los fierros, sin ceremonia, sin escarapelas, declarándolo de facto veterano permanente de una guerra imaginaria, en el país donde el sufragio particular es la metáfora imperfecta de la cobardía. Por ahí partimos. Por ahí partimos. Gracias por la reflexión poética, Omar. Por ahí Necesaria partimos. en estos tiempos. Sí, Bien, sí. muy bien. Los ánimos. Yo creo que en estos minutos donde estamos en una disputa que es en todos los terrenos, como dice el dicho, que todo es cancha, hay que entrar a disputarlo todo, pues. Así es. Yo quiero partir Muy esta bien. semana con un articulito, que lo recomiendo, ¿no? Que lo recomiendo como para darle una vuelta a nuestros amigos que siguen este programa, un artículo de Pepe Escobar. A Pepe Escobar siempre lo hemos recomendado en este programa, Sí, que es un tipo que desde el área, ¿no es cierto?, de la geopolítica, tiene una visión que realmente, bueno, dentro de los geopolíticos en América Latina, tal vez es el mejor, tal vez. Estamos hablando de una de las voces más lúcidas dentro del continente. Pepe Escobar afirma que la guerra eléctrica se está manejando esencialmente como una táctica y que desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, es una forma novedosa de enfrentar la guerra. Me explico. Mientras para la perspectiva de la guerra en la forma anglosajona está el hecho de destruir y destruir, tómese el ejemplo de Irak, tómese el ejemplo de Siria, tómese el ejemplo de Libia. En el caso, ¿no es cierto?, de Ucrania, Rusia implementa y desarrolla una nueva forma, una nueva estrategia de guerra. A eso apunta Pepe Escobar en este artículo. Se lo recomiendo, está en Strategic Culture, que es un medio, lo hemos dicho otras veces, es un medio canadiense. Importante verlo. Les recomiendo también este medio, Almayadén, que está en español y en donde habla de la teoría del odio. ¿Qué dice este autor? Que para nosotros no hace mucho sentido, sobre todo en estos días, sobre todo en estos últimos, yo diría, 15, 20, 30 días, a partir de la realidad nuestra. Sobrevivimos en un escenario planetario infestado por odio de todos los géneros.
Es una cultura política, comunicacional, del odio a diario, el odio condensado, el odio compartido, hilvanado, el odio de clase, de raza, de género, sexual, político, ontológico. Odio que nos inunda con sus umbrales y nos distancia de los otros entre convulsiones antidemocráticas, conservadoras y de castigo que aparecen en todas partes y a toda hora en forma de violencia, rabia, impotencia, desesperación y autoritarismo de derechas. Ojo con esto. Ojo por lo que estamos viviendo hoy en Chile. Ojo por la asonada, conservadora, restauradora que estamos viviendo hoy en el país y que se vive en el Congreso de forma cultural, de forma social, en las redes, en diferentes lugares. El cónclave de conservadores y extremistas de derecha de Europa y Latinoamérica en Uruguay. Esta es una noticia, ¿no es cierto?, publicada por nuestro medio, Crónica Digital. Los invito a visitar Crónica Digital. La derecha se reúne en Uruguay. La derecha tiene una internacional. La derecha tiene brazos culturales, políticos, sociales. Es una cosa que las izquierdas tienen que aprender. Lo dejo ahí para la reflexión. Y finalmente, el mundo de izquierda progresista y revolucionario se despide con emoción de Pablo Milanés. ¿Cómo no recordar a Pablo Milanés? ¿Cómo no recordar el breve espacio en que no estás? Y amo esta isla, soy del Caribe. Me encantaría colocar la música, pero bueno, nos castigan, pues, así que eso es, no podemos colocarla, porque si no la estaríamos subiendo y nos estaría acompañando el programa para homenajear a este gran cantautor, a este tremendo creador. Y eso, pues, Juan Andrés, en una, en un, tratando de hacer una comprensión para no, Sí, sí. hay otro elemento nomás, lo que está ocurriendo en Perú, la situación que está ocurriendo en Colombia. Después conversaremos algo de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en Ucrania y los avances sostenidos del ejército ruso en estos momentos. Lo dejo ahí, en este minuto. Juan Andrés. Sí, yo respecto del cuadro internacional, creo, Omar, que es cada vez más evidente de que en esta instalación, esta imposición de guerra que ha hecho Estados Unidos con los países europeos, eh, hay situaciones que a mí me parece que se han ido adelantando en la dinámica. En ese contexto yo encuadro la visita, el programa anterior hablábamos de la reacción del imperialismo norteamericano denunciada por Turquía, ¿no? Cuando no aceptan las condolencias del atentado terrorista en la capital de Turquía, porque dice el primer ministro turco, es como cuando el asesino o la asesina, pero en este caso el que comete el asesinato, va al lugar de los hechos, ¿no? No fue una metáfora, ¿no? Eh, y en ese contexto, una posición que yo creo que va quedando cada vez más en evidencia desde el punto de vista de lo que significa el incremento de las relaciones bilaterales y multilaterales que toman una dinámica mayor entre distintas naciones, potencias, en fin. Yo en eso encuadro la visita del presidente de Cuba, Raúl Díaz Canel, a Turquía, a Rusia y a China. Tres países extraordinariamente importantes en el contexto del cual estamos hablando. Además, con intercambios, Díaz Canel acaba de llegar a La Habana con un intercambio muy fructífero en todos los planos, con posiciones y con hechos muy significativos. Se levanta el monumento a Fidel en Moscú,
con un discurso de Putin que yo creo, sugiero que se conozca, que se lea, porque claro, podrán decir lo que quieran y que el neoimperialismo, en fin, pues yo he escuchado mucho de eso, pero bueno, pero las declaraciones de Putin van en una dirección estratégica y bueno, que es lo mismo que hace Xi Jinping cuando el presidente Díaz-Canel visita China y termina ahí su visita, en un discurso extraordinariamente importante también. En fin, destaco esos hechos, destaco también que el golpismo cruceño, que siempre ha intentado dividir el territorio boliviano, Mm. sigue con su ofensiva, eh, no la oculta, y creo que eso es parte también de nuestra región, y toman más importancia, creo yo, hechos como la visita de nuestro presidente Boris a México, eh, la invitación que le hace el presidente chino a visitar China a nuestro presidente, porque creo que en ese contexto los temas de integración y los temas multilaterales adquieren una dinámica mucho mayor, en concreto, en torno al tema del litio, en torno al tema de los pactos y acuerdos multilaterales y bilaterales en relación a derechos humanos, en relación a migración, en relación a cooperación para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero. Hay muchas cosas, la ruta del dinero, como lo ha señalado nuestra querida amiga y compañera Ana María Gasmuri, que tiene presentado un proyecto de ley en el Parlamento, ¿no? Para ir avanzando en la perspectiva de la ruta del dinero. Y yo creo que todos estos componentes en el cuadro internacional regional son súper importantes, muy significativos, porque por otro lado volvemos a tener antecedentes que nos indican, de acuerdo a la CEPAL y otros organismos internacionales, que lamentablemente en los meses que vienen la situación socioeconómica va a ser bastante peor y bastante dura. Entonces, claro, es muy distinto cuando tú logras en lo concreto enfrentar este tipo de situaciones con asuntos que te permiten la cooperación. Yo creo que una de las cosas que está rompiendo esa dureza inhumana que tienen algunos gobiernos europeos es que sus pueblos la están empezando a pasar recontra mal, por el tema del gas, por el tema de los alimentos, y que vienen producto de las sanciones a Rusia, las soberbias y violentas sanciones a Rusia, verdaderos bloqueos que terminaron con lo que había de cooperación económica concreta. Estamos hablando del gas, del petróleo, alimentación, estamos hablando de muchas cosas de ese tipo. Y por tanto también yo diría que se empiezan a levantar voces fuertes en Europa sobre la base del clamor que no han podido frenar ni nada, ni menos el Mundial de Fútbol, que siendo una fiesta mundial, planetaria, este tipo de situaciones siguen siendo muy fuertes y muy vigentes. Yo en ese contexto me quedo para poder aterrizar al cuadro chileno que tiene las características que tiene, ¿no? Yo digo de frentón nomás, un paro conspirativo que lo que busca es un boicot político, que habría que investigar claramente cuál es el financiamiento, claramente cuál es el financiamiento, quiénes financian este paro, eh, que sin duda es un paro que va en la dirección de provocar problemas en la alimentación, en la distribución, en el transporte, en el tránsito, ni más ni menos, en todas estas cosas. Y que incluso grandes empresarios y empresarios medianos, pequeña y mediana empresa, ¿no? Yo he conversado con feriantes, con pequeña y mediana empresa, alertan y advierten que ya se están produciendo problemas fuertes y serios de desabastecimiento y de la cadena, ¿no? La cadena que significa esto. Lo mismo está pasando con el tránsito. Y bueno, hemos sabido en estas horas de la declaración del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que era señalado que, bueno, el gobierno no va a tomar medidas que van ¿cómo decirlo?, más que en beneficio, que son presionadas por un sector de los camioneros que tienen que ver con cuestiones de un sector privado, que significaría todavía disminuir recursos públicos que están asignados a gestión de políticas públicas para las mayorías nacionales, en donde estamos en una situación nada de fácil, y que por otro lado, este grupo de camioneras y camioneros, estos dueños,
que, como digo, creo que ya llegó la hora de investigar bien tanto financiamiento como varias otras cosas más, muestran una insensatez total, porque no es que desconozcan que el gobierno no ha dialogado con ellos, no es que desconozcan que el gobierno no ha hecho propuestas, que simplemente no tienen, al parecer hasta ahora, ninguna intención de dialogar. Aquí hay semanas y semanas donde se han hecho esfuerzos por ese diálogo y el gobierno ha estado más que dispuesto, el gobierno ha estado incluso impulsando este proceso, de tal manera de que no estamos frente a una situación en ese sentido que pudiera decirse hay falta de voluntad para generar esta interacción. Y creo que es súper importante este punto de referencia, Omar, para tenerlo presente. Sí, ¿sabes, Juan Andrés? Yo creo que hay un artículo que a mí en realidad no lo incluí, pero que es súper importante, ¿ah? Que es súper importante y que está en Crónica Digital y que es un artículo de Pablo Jofré y que tiene que ver con el tráfico de órganos, con el tráfico de órganos que se está realizando en este momento en Ucrania. Y Sí, lo digo por qué lo razón, leí. porque es tremendamente grave y porque no es un antecedente casual, es un antecedente que ya viene de la guerra en Siria, es un antecedente que viene de la guerra en Irak. ¿Por qué razón? Porque el capitalismo salvaje cuando se instala con todo. Y cuando se instala con todo, estoy diciendo propiedad, tierra, agua, aire, órganos. Lean ese artículo es conmovedor, brutal, y que en el fondo desenmascara una serie de situaciones que son realmente irreconciliables con los principios de los derechos humanos, que son defendidos y que son enarbolados por la comunidad internacional, por nuestro país, por nuestro presidente, y que frente a eso guardan absoluto silencio. Y esta situación no solamente es grave, sino que realmente es inaceptable. Los datos están ahí, están en ese artículo, y ese artículo ha sido reproducido en diversos lugares, con fuentes muy fidedignas. Luego de Sí. eso, ¿no es cierto?, pasamos a la situación nacional. Y en ese sentido, eh, pareciera ser que, que la derecha, que la derecha nacional, a modelo de otras derechas, y en una reminiscencia histórica como hemos hablado en otros momentos, recurre, ¿no es cierto?, a un paro de camioneros que busca doblegar desde otro punto de vista al gobierno. Ya no basta solamente con encuadrar desde el punto de vista comunicacional, ya no basta solamente, ¿no es cierto?, con lo que plantea el empresario Juan Sutil, que lo planteó hoy día domingo en la mañana, cuando viene y dice que hay que agradecer a los empresarios la labor que cumplieron en el contexto del COVID-19. Perdón, disculpe, señor Juan Sutil, perdón, pero si no hubiera sido por la articulación del Estado, obligada por la ciudadanía, por la presión social, resulta que esto habría sido más desastre de lo que fue. Resulta, resulta que el tema hospitalario no habría podido funcionar sin la obligación de someterse a las instancias del Estado. No nos olvidemos de eso, porque aquí hay una reivindicación y hay una supuesta levantada de bandera del sistema neoliberal, pero ¿a costa de qué? ¿O acaso se les olvida que nos negaron las vacunas, que nos negaban las mascarillas,
que nos negaban los sistemas, ¿no es cierto?, de poder obtener, ¿no es cierto?, el modo de los aparatos de respiración, que hubo que venir a obtenerlos por el lado. Es que se olvida de eso. Yo creo que esa situación realmente es grave. Y es grave que Juan Sutil lo plantee así porque es una omisión. Y la omisión en estos minutos es una mentira. Y cuando uno miente, y miente en la televisión pública, y miente a todo el país, eso es gravísimo. Y hay que desenmascarar eso de una vez por todas. Y hay que decirlo así abiertamente. Señor Juan Sutil, usted miente. Porque la única forma de que se enfrentó el COVID-19 fue con la articulación del Estado de Chile. No había otra forma. Y en los lugares donde se combatió de mejor forma el COVID-19 es donde había mayor articulación del Estado. Y donde no había articulación del Estado hubo más muertos. Y ese es un dato de realidad. Es que usted, cualquiera puede ver eso. Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces uno tiene que decir eso. Y tiene que decirlo en forma clara y en forma directa. Porque estas situaciones no se pueden soportar. No solamente hay que venir y aceptar situaciones como la que plantea el señor Juan Sutil en términos de lo que significa, en términos de lo que significa el voto de los chilenos en cuanto a la Convención Constitucional, sino que ahora quieren venir y cambiar la historia. Quieren venir y decir que el modelo neoliberal es maravilloso para enfrentar situaciones como esa, cuando no es así. Cuando Europa estaba peleando por mascarillas, cuando Estados Unidos nos estaba negando hasta, disculpen la expresión, hasta la más puta vacuna. O se nos olvida. O se nos olvida que las vacunas llegaron de mano de los chinos. ¿Se nos olvida? Parece que se nos olvida. Parece que la memoria del pueblo chileno está bastante doblegada, porque la memoria del pueblo chileno también, y en eso hay que decirlo, el pueblo chileno vota por los republicanos. El pueblo chileno votó por gente que no tiene ningún aprecio por la democracia y lo ha manifestado en el Congreso. Y en eso la responsabilidad de los sectores que votaron por esos representantes tiene que ser abierta y clara. Sin esto no podemos ocultar, y no se trata de acusar de neofascismo ni de nada, sino que el Congreso es la expresión del pueblo de Chile. Si la expresión del pueblo de Chile es el señor Parisi, a quien puedo decir en términos personales que tiene comportamientos irregulares, y lo puedo decir, ¿sabe por qué? Porque yo fui presidente del Centro de Padres del Colegio La Fontaine. Conocí perfectamente a la familia Parisi. Perfectamente a la familia Parisi y el señor Parisi y Antonino Parisi y su hermana y su sobrina y todos los que estaban ahí y todos los que estuvieron en el Colegio La Fontaine lo saben perfectamente. Y los apoderados del Colegio La Fontaine de ese periodo lo saben perfectamente. Todo lo que tuvimos que hacer para defender ese colegio de que no fuera exterminado por la familia Parisi. Y el señor Parisi hoy día se presenta, ¿no es cierto?, como un gran líder de la democracia. Y lo tengo que decir, y disculpen la bajada de tono, pero es que realmente es una situación que resulta inaceptable. Es inaceptable, y lo he conversado con apoderados de ese periodo del año 2011, y lo he conversado con exalumnos de ese periodo del año 2011, tuvieron que hacer huelga, tuvieron que hacer paro para poder recuperar ese colegio,
para que ese colegio no fuera, ¿no es cierto?, vaciado en sus recursos. Y digan algo. Quiero que digan algo. Me interesaría profundamente que dijeran algo. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que ahí, bueno, es sutil, dijo la otra vez también que no iban a aceptar una nueva embriaguez en el proceso constituyente. Sí, Así califica él. Han salido voces importantes que han generado más que una defensa, una condición sine qua non. También lo hemos dicho antes en el programa y es súper importante reiterarlo. Aquí la soberanía popular es la clave del proceso constituyente de comienzo a fin y nadie puede cambiarlo. Solo el soberano. En ese sentido, yo rescato distintos tipos de declaraciones que se han pronunciado respecto de eso, porque toda la intención que hay desde la derecha y de otros sectores es tratar de que de una vez por todas el Parlamento se tome la hegemonía del proceso. Cuestión que está rechazada por todos lados, incluso la Pulso Ciudadano que sale hoy muestra eso. En fin, o sea, yo creo que ahí hay un punto de referencia que es súper importante porque va a ser decisivo en los días que vienen respecto de esto de que ha habido un intento sostenido y permanente de tratar de quitarle esta soberanía que tiene que ver con, por un lado, quién elige a las y los constituyentes y por otro lado, el carácter universal de esa elección que no está determinada ni por el Parlamento ni por nadie, sino que por el soberano. Esas son cuestiones muy fundamentales que yo creo que se están jugando hora a hora y que es muy importante tenerlas presentes porque la embestida es muy fuerte. Respecto de los temas sanitarios, mira, yo solo creo que también hay que considerar que el propio Piñera en su momento y con mucha franqueza reconoció que la forma como en concreto el Estado chileno enfrentó la crisis de la pandemia tenía un asentamiento previo básico, fundamental. Y ese asentamiento básico fundamental provenía de todas las décadas anteriores, obviamente antes del golpe, en donde durante mucho tiempo en Chile, estamos hablando tal vez desde la década del 30 en adelante, se fue trabajando sostenidamente por un sistema de salud público preventivo, curativo, que se denominaba en ese tiempo, por un sistema de salud público que inyectó mucha inversión en investigación médica, en fin, en soberanía médica, eso se lo quitó violentamente el terrorismo de Estado de la dictadura y de los 90 también, de los 90 en adelante también. Y cómo no se puede reconocer por parte de esta élite empresarial y política algo que en otros países ha habido mucha generosidad a partir de una realidad concreta, el cariño, la admiración, el respeto por esa primera línea que forman trabajadoras y trabajadores de la salud, técnicas, técnicos, profesionales, no profesionales, en fin, que se sacaron la mugre, dieron sus vidas incluso durante la pandemia, y que creo que eso todavía no se ha reconocido en la dimensión que se debería reconocer. ¿Y sabes? Yo creo por qué no se hace eso. Porque en este momento, pues Omar, han habido lamentablemente posiciones que han justificado una reducción, una disminución de los funcionarios públicos del sistema de salud. sí, es que es muy grave. Eh, y por otro lado, un presupuesto de salud paupérrimo que los distintos gremios de la salud, trabajadoras y trabajadores, han cuestionado y han hecho una propuesta distinta, porque lamentablemente el inhumano neoliberalismo que tenemos en nuestro país, que ha sido administrado, yo estoy hablando de los 90 en adelante, ni siquiera para Ujú. atrás, ha puesto como cuestiones naturalizadas este tipo de asuntos. O sea, finalmente cuando se producen crisis, entre comillas, que las produce el propio capitalismo salvaje, el neoliberalismo, quienes pagan son la disminución presupuestaria en políticas públicas de salud, en educación, en vivienda, en fin, salarios, qué decir. Entonces yo creo que aquí hay puntos de referencia. En este momento es un dato muy importante para quienes nos escuchan. Es muy importante el proceso de negociación donde está instalada la mesa del sector público con la CUT y con el gobierno. Y ahí es muy importante porque ahí se están jugando este tipo de cuestiones, las que estamos hablando aquí.
Se están jugando los temas salariales que además inciden en los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores de Chile, no solamente los del sector público. Se están jugando cuestiones muy fundamentales para efectos de cómo el Estado chileno tiene que enfrentar este tipo de situaciones que después van a ir al Parlamento. Y ahí en el Parlamento también se va a producir una situación, porque lo que tú decías es cierto. O sea, hoy día, cuando se está quitando de comisiones, intentaron quitar de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos a Lorena Pizarro y no lo lograron, pero sí lo lograron en una comisión encabezada por el Sí, diputado Manucheri, sí, y van por otras comisiones, ¿no? Van por la comisión donde está como presidenta la diputada Carol Cariolo, que ya vimos lo que ocurrió, la embestida antidemocrática que se sí, produjo contra el Partido Comunista y ella, por cierto, en el tema de la presidencia de la Cámara. Y hay varias comisiones más, o sea, todo esto que estamos hablando es una interacción de situaciones que están en el mismo proceso. En ese contexto hay que ubicar el paro de camioneros, no fuera de este contexto. Aquí hay todo un intento que va por distintos lados en términos de disminuir las políticas públicas, frenar las reformas, producir golpes contundentes a la gobernabilidad, disminuir la presencia que todavía ya es disminuida de la soberanía popular en la concreción de esa soberanía, que no solamente son las elecciones cada cierto tiempo, sino que también son todas las cuestiones que hacen referencia a las definiciones de políticas públicas en los distintos planos. Yo también en ese contexto ubico concretamente las negociaciones de la mesa del sector público con el gobierno y la CUT, que es parte de esa mesa, y que creo que muchos medios hegemónicos simplemente ni siquiera informan de eso, siendo tan importante para millones y millones de trabajadores y millones de familias, como si esos no fueran temas de relevancia social, porque el problema que tenemos en Chile, lo hemos dicho otras veces, es que las definiciones de lo importante socialmente las ponen otras y otros que en verdad excluyen las cuestiones más fundamentales y colocan las cuestiones más importantes desde el punto de vista de lo que... Y digo con la direccionalidad de mensaje que la ponen. Yo en ese contexto coloco también la posición que ha adoptado el gobierno en la última declaración, ahora, hoy día, de Manuel Monsalve respecto del tema de las conversaciones con, con estos sectores, y en particular con la demanda de los camioneros del norte que se llaman, y que simplemente en una cosa directa y clara se ha planteado que no se va a aceptar porque daña el patrimonio público, daña los recursos que ya son escasos, daña el hecho de que incluso el gobierno dijo, nosotros nos proponemos ser mediadores con la Confederación de Transporte, que es un organismo que agrupa a sectores privados, que se entienda bien. Es como si de repente tuviéramos una negociación con el grupo Lucy como gobierno. Juan Andrés, es que sabes Perdona, que espérate, Omar, no, pero continúa, mira, pero después te... ¿por qué digo esto? Porque no es tan lejano a la realidad. Lo que pasa es que cuando Máximo Pacheco, actual presidente de Codelco, dijo hace unos años atrás que la economía chilena, la real, está controlada en un 75% por los grupos privados, eso también es el Estado. O sea, en Chile no existe un Estado que no opera en función de un gran sector privado, opera en función de ese sector privado. Y opera en la educación, y opera en la salud, y opera en todo. Por eso es que al final la causa de las causas respecto de la situación en que están los colegios públicos, los liceos emblemáticos, que se le llama, que es desastrosa. Por eso es que lo que pasa con muchos colegios, con la calidad de la educación, por eso lo que pasa con el sistema de salud público, la causa de las causas es esta. O sea, yo creo que ahí incluso el esfuerzo que se hace de lo poco significativo y cualitativo que hay del punto de vista de salud, educación pública, respecto de los recursos que el privado le come al Estado, es inmenso, es inmenso. O sea, la desproporción de tener un Estado subsidiario que finalmente lo que hace es definir políticas a favor de los privados, grandes, medianos, en fin, pero a favor de ellos,
es lo que te tiene la situación social fragmentada como la que tenemos hoy día y que en verdad, producto de la crisis mundial y producto de la propia crisis de nuestro país, nos estamos acercando de acuerdo a la CEPAL, a una situación de pobreza que no teníamos desde el 2013 y antes. Entonces, más de alguien dice, chuta, o sea, nos estamos acercando a lo que había bajo la dictadura. Sí, nos estamos acercando. Entonces, esas son las cuestiones que yo diría que parece que ni los empresarios del norte, ni el señor Sutil, ni muchas otras y otros consideran cuando hablan de bien común como si el bien común lo representara el negocio de la AFP, lo representara el negocio de la educación, lo representara el negocio de la salud, Y un lo concepto ideológico del representara bien común, el ¿cierto? negocio del transporte, porque es un negocio en un Sí, país donde tú tienes dos pistas, con lo largo que es Chile, tienes dos pistas y no tienes más, concesionadas, además. muchas de ellas concesionadas. Entonces, claro, empecemos a mirar las causas de las causas y vamos a ver que es necesario apurar el tranco en esa dirección. Lo que pasa, Juan Andrés, que yo, mira, en lo que tú estás planteando, yo creo que en la ciudadanía no se da cuenta o bajo el alero de la normalización no ha perdido la capacidad de crítica en el sentido de lo que tú estás diciendo. O sea, un territorio que tiene dos pistas con sectores concesionados donde se pagan costos altísimos, altísimos, en donde en definitiva el territorio, ¿no es cierto?, está privatizado para el tránsito en un vehículo común y corriente, es que eso debiera llamar la atención y debiera ser un escándalo. Y sin embargo, en Chile no es un escándalo. Está normalizado. Como también en Chile está normalizado que un señor se haga cargo de dos colegios y que un colegio lo vacíe absolutamente de sus recursos. Oye, si la masonería le entregó a Parisi el Colegio La Fontaine y el Colegio Las Américas, y el Colegio Las Américas fue vaciado en sus recursos, desapareció, no existió nunca más, y el Colegio La Fontaine sobrevivió. ¿Sabes por qué sobrevivió? Sobrevivió por la movilización de los estudiantes, de los apoderados y de los profesores. A partir de eso, la masonería congeló y canceló el contrato que se le entregó al señor Parisi. Es que nosotros conocimos, en mi caso Sí, particular sí, como claro, sí, apoderado, claro. conocimos la Te tocó administración de los vivirlo, Parisi. claro, Me tocó claro. vivirlo con su hermana, con su hermano, con su prima. Oye, si nos quisieron imponer una presidenta como una presidenta de centro de padres denunciada, impuesta a dedo. Y eso, los que vivimos ese periodo, lo sabemos de lo que estamos hablando. Si Claro, no claro, estamos no inventando están nada, especulando, claro, no sin estamos duda, especulando nada, si son datos de la realidad. realidad, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay actitudes, aquí hay formas de accionar desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista político y social, que son gravísimas, es que son gravísimas. Sí, claro, sin duda, pues Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, ¿qué es sí, lo que pues. pasa? Que la ciudadanía legitima a este tipo de personajes, como legitimó a Piñera, por cierto. Si Piñera, ¿qué es lo que hizo? Desbancó al Banco Talca, por favor. Si eso fue lo que hizo. Pero ahí, Omar, ahí permíteme, mira, yo ahí instalo una reflexión que yo Sí, creo que también la tenemos que hacer hacia sí, nuestro sector ampliamente. por ¿Por supuesto. qué? Mira, aquí ocurrió un hecho también que yo creo que, salvo en las redes y salvo en Mm, algunos espacios, pero los medios hegemónicos no lo van a tomar ni lo tomaron hasta ahora. Aquí, así como nosotros tuvimos el otro día al secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, que nos contó directamente
de que en La Habana se reunieron los partidos comunistas del mundo. Ahí estaba el PC ruso, el PC griego, el PC Sí, turco, el no, chileno, por cierto, en fin, no salió en ninguna parte. el PC, ninguna parte, el PC chino, el Partido Comunista de China, Sí, que estaba terminando un congreso, en fin. Bueno, y se debatió porque, y se debate no poco, y hubieron informes, y hubo análisis, y hubo un documento final, ¿no? Hubo un documento final, por eso en el contexto de cómo se están reordenando y se mueven las fuerzas, es muy importante tener, a lo menos tratar de tener la información. Nosotros hacemos aporte, por eso yo valoro mucho lo que tú haces siempre al comienzo del programa. Y otros programas que yo también los recomiendo, que tú haces cuando entrevistas a otras personas que hablan de todas estas cosas también, que es muy importante, porque no las vamos a encontrar ni en las redes, ni las vamos a, menos en los medios hegemónicos de este país, y tampoco los vamos a encontrar en otros medios, porque las cosas son como son nomás. O sea, hay una cierta insularidad un poquito reducida. sí, Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en la semana que está terminando, o sea, que terminó, si no me equivoco, se produjo también una reunión del Foro de Sao Paulo en Venezuela. sí. Una reunión muy importante, que obviamente aquí hay sectores que criminalizan al Foro de Sao Paulo como si lo definen como la diabólica izquierda latinoamericana, versus otras izquierdas que son como izquierdas amables. En fin, ahí viene el trabajo que saben hacer y que lamentablemente algunas y algunos de nuestro sector se lo creen, lamentablemente. La izquierda compatible. La izquierda compatible, en fin. Entonces, bueno, Claro. pero ahí se produjo el Foro de Sao Paulo, participaron prácticamente todas las fuerzas de izquierda. Mira, ojo, participaron varias fuerzas de izquierda que son parte del gobierno argentino, Ujú. varias fuerzas de izquierda que son parte del gobierno de Bolivia, varias fuerzas de izquierda que son parte del gobierno del Perú, varias fuerzas de izquierda que son parte del gobierno de Cuba, por cierto, del gobierno de Nicaragua, del gobierno obviamente, Venezuela, del Salvador, en fin, o sea, el Foro de Sao Paulo es un espacio de Brasil, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil, también son parte del gobierno. Entonces, fue una reunión muy importante de las fuerzas de izquierda que forman parte del gobierno del presidente López Obrador, ¿no? O sea, fue una reunión muy importante donde participaron partidos de gobierno y partidos que no son gobierno, pero que tienen incidencia y que están ahí en la primera línea de las luchas sociales y populares de sus países. ¿Yo qué quiero comentar de esa reunión? Lo que quiero comentar es que hay un momento en que por el Partido Comunista de Chile intervino el compañero Claudio de Negri, que es una intervención que debe estar ahí flotando en el YouTube, que es bien importante que se tenga presente, porque había mucha expectativa respecto de lo que está ocurriendo en Chile y se quería escuchar la voz del Partido Comunista de Mm. Chile. Ahí está, anda por ahí dando vueltas, yo también la sugiero, la intervención del encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, el compañero Claudio de Negri. Pero también hubo una intervención del compañero Esteban Silva de los socialistas allentistas y le entrega a Nicolás Maduro una copia del proyecto de nueva constitución que iba a proponer el 11 de septiembre de 1973 Salvador Allende para ser plebiscitado en un discurso, lo hemos dicho otras veces, desde la Universidad Técnica del Estado, y los golpistas adelantan el golpe cuando se Ujú. enteran de esta situación porque le tuvieron miedo al pronunciamiento del pueblo. Ojo, mira cómo se repite la historia, al pronunciamiento del pueblo, porque Allende lo que iba a proponer era un plebiscito. Era un plebiscito para hacer una nueva constitución, ni más ni menos, para enfrentar la crisis que había en ese momento. Bueno, vale la pena el periplo, ¿por qué? Porque Nicolás Maduro, junto con valorar, sí, obviamente, el gesto de Esteban, obviamente la propuesta que Salvador, en Venezuela Allende es una persona extraordinariamente querida y extraordinariamente admirada. Se le conoce mucho su gestión política, su condición de estadista, en fin. Pero Nicolás Maduro hace una reflexión que yo quiero compartir y que dice, duele mucho cuando una parte tan significativa de un pueblo, como en este caso el chileno, al cual queremos mucho, dice, vota rechazo un proyecto de nueva constitución que tenía un gran valor.
Y entonces, claro, hay que tratar de explicarse qué pasó. Y él, esa explicación no es que diga que se haya que copiar el proceso venezolano, pero cuenta la experiencia venezolana. Y la experiencia venezolana es, primero, que desde un comienzo se hizo un proceso con la participación protagónica del pueblo venezolano en toda la línea. Y hubieron muchos procesos participativos y muchas elecciones para llegar a lo que significó terminar con la constitución antigua y que se aprobara por el pueblo soberano la nueva constitución. Y con eso se refunda Venezuela y se le cambia el carácter a los poderes del Estado y a todo. La Venezuela actual, por eso es que el imperialismo norteamericano, con pillería golpista y estratégica, nunca ha reconocido ninguna elección en Venezuela, ninguna, ojo, ninguna. Es el único país del mundo que no reconoce ninguna elección de Venezuela desde que empezó el proceso democrático que concluye con Chávez presidente y con la nueva constitución. Bueno, la nueva constitución pasó por plebiscitos, elecciones y un montón de cosas más, pero con el protagonismo popular. Esto es lo que destaca Nicolás Maduro, con el protagonismo. No es que consultemos al pueblo, no, protagonismo. Y se generó una dinámica para que ese pueblo fuera protagonista. Yo creo que aquí en Chile hubo intentos en un primer momento, hubieron muchos cabildos, bajo el gobierno de la nueva mayoría se produjeron cabildos. Después, en el contexto del estallido, se produjeron cabildos. La CUT empujó cabildos, la Mesa de Unidad Social empujó cabildos, pero lo fuimos abandonando. Lo hemos dicho otras veces, la Asociación Chilena de Municipios, donde empujaba a Daniel Jao y empujaba a la Claudia Pizarro y empujaban a alcaldesas y alcaldes muy constituyentes se denominaban, finalmente logró que se abriera espacio y la propia Asociación Chilena de Municipios, encabezada por ni más ni menos que Codina, alcalde de Puente Alto, hicieron un plebiscito sin el apoyo y el boicot del CERVEL, del gobierno y del parlamento. Boicot. Y sin embargo lo hicieron igual y votaron millones de personas. O sea, esfuerzos se hacían, pero se fueron abandonando, se fueron replegando. En Venezuela no. En Venezuela hubo un proceso de ascenso donde el protagonismo popular fue cada vez más fuerte y donde hubo elecciones, muchas, no pocas. Y finalmente se instala esto. Y luego dice Maduro, ¿qué es lo que hubo aquí? Por lo menos en Venezuela. Hubo una vanguardia, hubo un sujeto político y hubo un liderazgo, Chávez. Y yo creo que nosotros con mucha humildad tenemos que saber aprender a mirarnos también el espejo cuando este tipo de cuestiones son cuestiones de verdad reales. O sea, tampoco podemos echarle la culpa al pueblo que votó rechazo, porque ¿por qué no votó otra cosa? O sea, está bien las mentiras y las falacias, estoy de acuerdo. Pero el otro día me decía un gran amigo y le encuentro toda la razón. Mira, todas las falacias y las mentiras, cuando son creíbles, tienen que encontrar algún asidero en la conciencia real de las personas. Y tú ese asidero en la conciencia real de las personas solo lo disputas en la medida en que estás en el seno de las masas, inserto, y desde allí generas conciencia. Y eso lo dice Lenin, lo dice Recabarren, lo dicen todas y todos los procesos revolucionarios y yo creo que efectivamente asumamos, yo creo de verdad, sinceramente, Omar, que aquí no hubo esa vanguardia ni ese sujeto político, porque podrían haber sido varias fuerzas políticas, no la hubo, la lista del pueblo colapsó y podría haber sido eventualmente el sujeto político, pero colapsó. Hubo otras fuerzas como movimientos sociales constituyentes, representaciones de los pueblos originarios que tampoco lograron tener una incidencia desde el punto de vista de un programa político, de dirección táctica y de dirección estratégica. Organizaciones sociales tan importantes como la Mesa de la Unidad Social se fue deteriorando y yo creo que hay que meter en el análisis este tipo de cosas porque yo en ese sentido le encuentro razón a Nicolás Maduro. O ¿Sí? sea, si hay algo que en Venezuela logró lo que ha logrado, no es que a punta de violación a los derechos humanos, como dice la derecha y otros más, que es muy doloroso escucharlo,
En Venezuela se ha logrado lo que se ha logrado, eso no es verdad. En Venezuela el proceso constituyente fue con el protagonismo popular de comienzo a fin. ¿Y hubo sujeto político? Sí. ¿Y hubo elecciones? Muchas, incluso una se perdió. ¿Y hubo liderazgo político personal? Sí, Chávez, hasta poco antes de su muerte. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que mirar un poco las ausencias de cuestiones que son cruciales en momentos tan decisivos, porque todavía tenemos tiempo de que efectivamente en Chile podamos revertir estos procesos y darles la impronta que significa detener esta ofensiva que tú has descrito de la derecha y por otro lado pasar nosotros a la ofensiva en la construcción de un programa de gobierno que está ahí, que está en curso, un programa político y un protagonismo social que necesitamos, pero de verdad que lo necesitamos mucho más de lo que hay hoy día. Yo creo, yo le escuché la intervención al presidente Boris en México respecto a este punto y le encuentro toda la razón. Y no esperemos que el presidente no sé, o sea, no, pues, o sea, los partidos, los movimientos sociales, los ministerios, los territorios, los municipios, tenemos que empujar en la dirección de que el protagonismo social no dejen de, o sea, porque nos tienen bien acorralados. Pero por supuesto que nos tienen muy acorralados, pues. Sí, Si eso es así, ¿sabes, Juan Andrés? Mira, yo les recomiendo porque Crónica Digital no es un medio, ¿no es cierto?, que se esté mirando el ombligo todo el día. Y cuando nosotros tratamos de hacer algún tipo de análisis político, tratamos de mirar otros medios también. Tratamos de mirar otros medios también. Yo les recomiendo el medio canariassemanal.org y les recomiendo el artículo de Tita Barahona. Búsquenlo, el artículo de Tita Barahona que se llama La consolidación de la izquierda compatible. Búsquenlo así, la consolidación de la izquierda compatible. ¿Por qué razón? Porque en la descripción que ella hace de las situaciones de contradicción de la izquierda española desde el 89 en adelante, ustedes pueden encontrar puentes de comunicación con lo que ocurrió en Chile. No es completo, no es directo, no es aplicable así a tabla rasa de venir y colocarlo encima, no es eso. Pero ustedes pueden encontrar puntos de comunicación que no son de menor importancia. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes ven, por ejemplo, el concepto de fin de la historia de Fukuyama, el concepto de fin de la ideología, el concepto de fin del trabajo, el concepto de globalización, de pensamiento único, de crisis del estado de bienestar, de clonación de células humanas, de revolución digital, ustedes van a escuchar conceptos con los que fuimos bombardeados entre el año 90 y el año 2000 y tanto de manera brutal. claro, Y entonces nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos así es. que reflexionar sobre ese concepto de bombardeo comunicacional, de bombardeo ideológico, de bombardeo desde el punto de vista de deshabilitarnos desde nuestra propia perspectiva. En el fondo de desarmarnos. Y esa es una posición que tenemos que reivindicar nuevamente. No porque queramos ser estalinistas, no porque queramos ser estatistas a ultranza, si no se trata de eso. Se trata simplemente de mirar toda esa propuesta desde un punto de vista crítico, de recuperar el espíritu crítico. Y eso significa atreverse a pensar. Significa que los trabajadores se atrevan a pensar. Significa que el mundo de la cultura se atreva a pensar. Significa que el mundo de las organizaciones sociales se atrevan a pensar. Y atreverse a pensar significa sencillamente atreverse a proponer a partir de nuestra realidad. No que nos encuadren dentro de una realidad que es exterior. Si eso es, nada más, ni nada menos. Juan Andrés. Muy bien.
Muy bien, no estoy de acuerdo. Y mira, yo creo que, insisto en este punto, no es que uno quiera, sino que uno lo que percibe es que muchas cosas se han adelantado, han tomado un sentido de mayor urgencia. Si hace algún tiempo hablábamos como un nuevo proyecto nacional de desarrollo que nunca Chile ha tenido, lo que ha tenido Chile son proyectos económicos, modelos económicos de acumulación, que están dejando las secuelas que están dejando. Entonces, cuando estamos mirando esto, y estamos mirando la necesidad de una empresa nacional del litio, cuando estamos mirando la necesidad de observar trenes para Chile a propósito de un paro que ha dejado del desnudo el país desde el punto de vista de lo que significan las concesiones. Por cierto, Fíjate, cuando estamos viendo de que un paro de esta dimensión, ¿eh? Porque ni siquiera es una dimensión tan grande, hasta los grandes productores de alimentos y distribuidores de alimentos, hasta los medianos y los pequeños están alegando. Y, oye, y, y, y espérate una cosa, Omar, que la ciudadanía va a empezar a alegar cuando, si es que se llegara a producir, espero que no, que empiecen a faltar los alimentos. oye, hay empresas grandes transnacionales de las que yo tengo información que en este minuto no les llegó lo que tenía que llegar. Bueno, pero por eso te digo, Y no entonces, solamente ellos, sino que muchos otros negocios. Y eso entonces, es, ¿a título de qué? eso es, eso ¿Título de es, qué? a ver, eso es ausencia de un Estado que no está al servicio de la ciudadanía. Yo saco el famoso cuento del bien común porque se lo instaló la dictadura terrorista de Pinochet. Y lamentablemente después de los 90 lo siguieron usando los del pacto transicional. Ujú. Hablemos de un Estado que va en beneficio de las mayorías nacionales, punto, punto. Porque si no nos enredamos y si no empezamos a mirar que el, pacto, que el bien común lo representa Luxi, lo representa el COPEC, lo representa la Shell, en fin, pues, o sea, pero fíjate que incluso ellos mismos, a partir de una situación concreta como la que se está produciendo, levantan la voz. Es lo mismo que pasa, lo hemos dicho otras veces, con la pérdida de soberanía del Estado en territorios donde el control lo tiene el narcotráfico y el crimen organizado. Es lo mismo, no es distinto. Son poderes distintos, pero esencialmente son partes sustantivas de un mismo modelo económico de acumulación. O sea, el narcotráfico tiene que ver con un Estado debilitado, desmantelado, donde el negocio del lavado de dinero es muy potente, pero demasiado potente, donde el negocio del control territorial a partir de bandas organizadas, de adolescentes que están en una situación trágica, eso es. Es lo mismo cuando los trabajadoras y trabajadores de la salud en este momento en la región metropolitana, a lo menos en 4 hospitales públicos están reclamando porque hay situaciones gravísimas que no pueden seguir como están. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno dice la necesidad de avanzar y adelantar un nuevo modelo de desarrollo para el país, estamos hablando de esto. No estamos hablando de que si se hizo en Harvard, si se va a hacer en Princeton, si se va a hacer en Cambridge. No, no estamos hablando de eso. No quiero ofender a nadie, al contrario. Estoy hablando de pensamiento propio que requiere más o menos un poco desde el punto de vista económico, el que ha desarrollado mucho todo aquello. Son varios, ¿eh? Pero yo destaco entre ellos a Ricardo Frank Davis, que tiene varios libros sobre esto, de cómo transitar desde un modelo de acumulación económica estrictamente y brutalmente especulativo y financiero hacia un modelo de productividad económica donde el capital financiero se coloca en parte, a lo menos, al servicio de esta reactivación. Y eso lo necesitamos ahora, no lo necesitamos mañana. En fin, ahí me quedo, Omar. Estamos, Bueno, estamos cerrando. Dos estamos avisos cerrando. antes de, o tres antes de cerrar. Dale. Primer aviso, visite Crónica Digital, Huérfanos con Maturana. Esquina, ahí en la esquinita, ¿no? En la Plaza Brasil. Segundo aviso, Sociedad de Escritores de Chile, Almirante Simpson 7, Metro Baquedano, día martes 29 de noviembre. Voces Indomables. Ana Akhmatova y Marina Tesvetaeva. ¿Quiénes exponen?
Ana Prigarina, que es doctora en filosofía, en filología, profesora, ¿no es cierto?, rusa. ¿Y quién habla? Omar Sy, escritor y bla, 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 bla. Consulta, ¿qué van a hacer en esa exposición? En ¿Cuáles esa son los exposición más? lo que va a haber es una presentación sobre ambas poetas Ya, ya, rusas del periodo de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya. que por cierto no eran de las más queridas, No, me hay que imagino. decirlo también, Sí, hay que claro. decirlo Sí, también y hay que exponerlo dentro de su contexto, pero además dos grandes poetas mujeres, grandes, de verdad grandes, sí, y que sí. es necesario conocerla y que es un ciclo, y que es un ciclo de charlas que se ha venido haciendo desde hace un tiempo entre la Sociedad de Escritores de Chile y el Centro de Cultura Ruso, donde trabajamos a Bulgakov, Dostoyevsky, y ahora trabajamos a estas dos poetas mujeres. Entonces la invitación es abierta, ustedes pueden llegar e ir, y bueno, y participar de esta actividad que yo creo que es sumamente importante. Sí, Y el tercer aviso, que es para los medios de comunicación chilenos, es la Federación Rusa avanza. Kilómetro a kilómetro avanza. Y ustedes están en silencio, porque ustedes están en la política anglosajona. Están repitiendo CNN, están repitiendo a los medios que son, ¿no es cierto?, la propaganda. Y de aquí a finales de diciembre van a tener que contradecirse. Así como se los dije hace 2 semanas atrás, se lo estoy diciendo. A finales de diciembre van a tener que contradecirse. Nada más. Y sí. hasta ahí Ahora, llegamos. mira, yo ahí remarco nomás el portal Crónica Digital. Me parece súper ¿Sí? interesante y necesario. Creo que tiene una pluralidad y una diversidad de miradas, de análisis, que aportan mucho, que generan una construcción de conocimiento muy interesante, que es bastante significativo y que es una necesidad, me permito decirlo así, es una necesidad porque la diversidad no necesariamente significa pluralismo. No, no. En Chile tenemos una aparente diversidad que es línea de mensaje común de prácticamente todos los medios de canales abiertos, que decir la prensa escrita. O sea, el papel que ha jugado el Mercurio de Valparaíso y algunas cámaras de comercio de estimular el bloqueo de carretera, esto es impresionante. Con un ataque planificado, sistemático y directo a la delegada presidencial de la quinta región. Es Sí, impresionante, o sea, es así es. cuestión de que miren los titulares, miren las notas de información y se van a dar cuenta que nosotros no estamos exagerando. Es una cuestión bien fuerte. Y ojo que no es primera vez, ni va a ser la última, que el Mercurio juega ese papel en Chile. O sea, está claro. Sí, así es. Un gusto. Bueno, Suscríbanse al canal. Si les gusta, aprieten me gusta. Porque todo eso nos ayuda. Y si tienen críticas y si tienen por preguntas, bueno, supuesto, bienvenidas expónganlo ahí. sean, muy bienvenidas Todo sean. eso, bienvenido sea. Un Así es. abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.